Queridos hermanos, soy el Padre Eduardo Jayen Cuarón y estamos continuando con nuestra catequesis sobre vida espiritual. Hemos hablado aquí sobre cómo Dios creó al hombre con dones excelsos, pero hoy vamos a ver por qué perdió el hombre esos dones, cuáles son los orígenes del mal. Muchas explicaciones se han dado a través de la historia, explicaciones filosóficas, incluso científicas, de por qué el hombre está en un estado de degradación, por qué es castigado con el sufrimiento como lo padecemos nosotros, ¿no? Con cataclismos, enfermedades, muerte de seres queridos, tanto dolor, tanto llanto que hay en la humanidad. ¿En dónde tiene su origen? El capítulo 3 del libro del Génesis nos habla muy claramente sobre la caída de Adán. Y ahí está el origen que nos da Dios en su revelación, explicándonos por qué existe el mal y cuáles son sus consecuencias. La tentación que sufrieron Eva y Adán empezó por un momento de confusión. Se acerca la serpiente, empieza un diálogo con Eva y le dice: ¿no saben ustedes que si prueban del árbol del conocimiento del bien y del mal, se les van a abrir los ojos y ustedes van a ser como dioses? Y en ese momento Eva entra en diálogo con la serpiente, entra en confusión y termina cayendo, prueba del fruto y da de comer ese mismo fruto a su marido. En ese momento, ellos empezaron a sufrir las consecuencias del pecado. Eva y Adán fueron creados con dones grandiosos, como lo vimos en el episodio pasado, y estos dones los van a perder por completo. Van a perder el don de la integridad, van a dejar de tener el dominio de sus pasiones, van a experimentar la muerte y la enfermedad con dolor. Aquí está el origen del mal del hombre, en este sencillo relato, pero lleno de luz, que nos cuenta el capítulo 3 del libro del Génesis. Sabiendo pues que el don era tan grande, también debieron medir las consecuencias de su pecado, y supieron entonces que perderían la gracia y la amistad con Dios. Y efectivamente así fue, y vinieron después de esa negación de la soberanía de Dios toda la serie de consecuencias que hoy siguen castigando, digámoslo así de alguna manera, a toda nuestra humanidad. Algunas personas se preguntarán cómo es posible que Eva y Adán pudieron pecar de esa manera, puesto que ellos tenían dones excelsos que les permitían a ellos conocer mejor a Dios y sus caminos. Tenían el don de la integridad. ¿Y cómo pudieron pecar habiendo tenido este privilegio? Pudieron pecar porque ninguna criatura es impecable, sencillamente por eso. Es decir, las criaturas somos libres y con nuestra libertad podemos nosotros poner un bien aparente por encima del verdadero bien, que fue lo que hicieron nuestros primeros padres y por eso ellos cayeron en el pecado. Dice Santo Tomás de Aquino que el único impecable en toda la historia de la humanidad es Jesucristo, el Señor. ¿Por qué? Pues porque Él es el Verbo de Dios hecho hombre. El Verbo de Dios, igual a Dios, es Dios. Y por eso Él no puede pecar. Pero todos los demás podemos quedar también confundidos y podemos poner un bien aparente sobre el bien verdadero, que es la obediencia y la sumisión a Dios. Bueno, pero Dios pudo darles pena de muerte a nuestros primeros padres por haber pecado y haber desobedecido, pero no lo hizo así. Al contrario, les quitó solamente los dones preternaturales, el don de la integridad, los dejó a merced de la muerte, de la enfermedad, del dolor, del trabajo, la fatiga, lo que conocemos, que nos relata Génesis 3, pero sin embargo, por pura misericordia y amor infinito, no les quitó ni la fe ni la esperanza, les quitó la gracia santificante, pero sobre todo les prometió la salvación. Les dijo, o en su diálogo con la serpiente dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el tuyo. Tú le morderás el talón y ella te aplastará la cabeza. La consecuencia del pecado de Adán es que toda su descendencia, es decir, nosotros, habríamos de nacer privados de la gracia santificante, que esto es lo que se llama pecado original.
y tendría que venir el nuevo Adán, es decir, Jesucristo el Señor, para volvernos a comunicar esta gracia que perdimos por el pecado. Y esta gracia se nos comunica por medio de los sacramentos. A través del bautismo se nos perdonan los pecados, se nos restituye la gracia perdida por el pecado original y además nos mueve el Señor a la penitencia, a la conversión, para que a través de una vida que vaya caminando en un camino de conversión continua y acercándose a la penitencia, al sacramento de la reconciliación, adquiera nuevamente la gracia y la amistad con Dios. Por nacer con el pecado original, hemos nosotros perdido el don de la integridad. Ya no tenemos el dominio de nuestras pasiones y ahora el camino hacia Dios se va a hacer más difícil, más complicado, porque vamos a experimentar como seres humanos una lucha tremenda dentro de nosotros mismos entre la carne y el espíritu. Una lucha tremenda que nos va a llevar muchas veces a las tentaciones y quizá al pecado, pero sin embargo hay algo maravilloso y es que Dios nos va a colmar de gracias muy abundantes para que nosotros podamos vivir una vida en camino hacia Dios. Vamos a tener la intercesión no solamente de Jesucristo el Señor, sino también de la Virgen María, de los ángeles, de los santos y de nuestro ángel de la guarda. En comparación con el estado de justicia original en el que el hombre fue creado, nosotros nacemos bajo el régimen del pecado y nacemos enfermos, nacemos débiles los seres humanos. Y prueba de ello es lo que sucede con nuestros sentidos. Fijémonos, por ejemplo, en nuestros sentidos externos. Por ejemplo, los ojos se nos van siempre por lo llamativo, lo curioso, o bien el tacto, queremos sensaciones agradables, o el gusto, queremos siempre comer y darnos gustos sensibles. En fin, nuestros sentidos externos, 5 sentidos, quedan lastimados, heridos, pero también los sentidos internos. Por ejemplo, la imaginación se nos desboca, se nos va. Andamos muchas veces con toda clase de malos pensamientos, con fantasías, o bien el recuerdo, la imaginación, la memoria. Eso también está herido y podemos mantenernos atados, por ejemplo, al pasado y sufrir por lo que sucedió hace muchos años. Pero sin embargo, Dios nos da la gracia de fortalecer nuestra voluntad, de fortalecer nuestros pensamientos, de dominar nuestros sentidos poco a poco, y aquí en este curso vamos a continuar viendo las estrategias para lograrlo. Pero también el pecado original trajo consecuencias sobre nuestras facultades superiores, por ejemplo, sobre nuestra inteligencia. Aunque somos capaces de conocer la verdad y de llegar a ella, muchas veces nos confundimos y caemos en errores. Tendemos fácilmente a las cosas de la tierra, quedamos atrapados por ellas y no somos capaces de conectar las realidades de la tierra con Dios. Y además el alma se nos llena de prejuicios, la mente se nos llena de confusiones y así podemos muchas veces vivir en el error. Nuestra voluntad entonces, en vez de someterse a la voluntad de Dios, se rebela. Quiere ser libre, quiere ser independiente. Nos cuesta mucho la obediencia a Dios, a los representantes de Dios. Somos también perezosos, somos flojos, nos cuesta hacer el bien, mantenernos en el camino recto siempre y nos dejamos fácilmente arrastrar por los sentimientos. San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 7 habla de la famosa ley del pecado y dice San Pablo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero cuando hago lo que no quiero, entonces no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. ¿Quién me va a poder librar de esta ley del pecado?, se preguntaba el apóstol. Y decimos, hay esperanza, hay una respuesta. Nosotros podemos vencer la tentación, podemos vencer el mal en nuestra vida, porque aunque estamos enfermos, Dios quiso darnos la medicina. Y de la medicina vamos a hablar en el próximo episodio de la vida espiritual. Mientras tanto, que tengas muy bonito día y que Dios te bendiga.